Hola, hoy vamos a hablar de un tipo de diodo especial, el diodo Zener. Como recordarán, los diodos son elementos semiconductores que permiten el paso de la corriente en un solo sentido, desde el ánodo hacia el cátodo, los cuales se encontraban simbolizados de esta forma en el diagrama, con el triángulo y con la línea. Y también en la estructura del diodo, a través de esta línea que puede ser blanca o plateada. El flujo de corriente a través de un diodo sucede cuando éste se encuentra polarizado en forma directa, con una diferencia potencial entre sus terminales de 0,7 volts aproximadamente. Si la diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo es menor o negativa, el diodo actuará como un circuito abierto, impidiendo el flujo de la corriente. Pero, si llegamos a un voltaje negativo muy alto, se produce la ruptura del diodo y permite el flujo de la corriente en el sentido contrario. Pero esto corresponde a una falla, y es un punto al que no queremos llegar. Bueno, el diodo Zener es un diodo que sí permite el flujo de corriente en ambos sentidos, pero en condiciones específicas. Y este se simboliza de la siguiente manera. Este diodo trabaja como si tuviéramos dos diodos en paralelo, pero en sentido contrario. En este circuito, cuando este diodo está polarizado en forma directa, permitirá el paso de la corriente en este sentido, mientras que el otro diodo no permite el paso de la corriente. La diferencia de potencial necesaria para esto la llamaremos V sub D. Si la diferencia de potencial entre los terminales es menor a V sub D, ambos diodos se comportarán como un circuito abierto y no habrá flujo de corriente. Pero si esta diferencia se invierte y tenemos que el otro diodo queda polarizado en forma directa, se permitirá ahora el paso de la corriente en el sentido contrario. A esta diferencia potencial la llamaremos V sub Z o voltaje Zener. De esta forma, tenemos el siguiente gráfico, que nos muestra el flujo de corriente a través del diodo Zener, donde se ve la zona de polarización directa, la zona de polarización inversa y una zona en la que no hay flujo de corriente, ya que el diodo se comporta como una resistencia de gran magnitud. Esta zona es la conocida como la zona Zener, donde el diodo permite el flujo de corriente en el sentido contrario. Esa corriente va a estar limitada por la máxima disipación de potencia en el diodo a través de la fórmula de potencia es igual al voltaje por la corriente. Un aspecto importante a destacar del diodo Zener es la influencia de los cambios de temperatura en su funcionamiento, lo que se puede determinar con esta ecuación, donde se aprecia la relación que existe entre la variación de temperatura del diodo con el cambio en su potencial Zener. Si el coeficiente de temperatura es positivo, a medida que aumente la temperatura, aumentará el potencial Zener, mientras que si este es negativo, sucede lo contrario. Ahora nos preguntamos, ¿de qué sirve un diodo Zener? Bueno, uno de los principales usos de este tipo de diodos es como un regulador de voltaje. En esta figura se ve un circuito sencillo, en el cual se utiliza este diodo para este fin, donde tenemos una fuente de voltaje continua, una resistencia asociada a la línea de transmisión, nuestro diodo Zener y una carga. En este circuito aplicamos las leyes de Kirchhoff para hacer el análisis del mismo y vemos que la corriente desde la fuente se divide en este nodo entre la corriente de la carga y la corriente del diodo. Como el diodo y la carga se encuentran en paralelo, tenemos que el voltaje de la carga será igual al del diodo. Y como el diodo está ubicado de esta forma, tenemos que el voltaje en sus terminales corresponde al voltaje Zener. Ahora del gráfico, sabemos que aunque aumente el voltaje de la fuente, el voltaje del diodo no va a cambiar. Y por ende, como la carga está en paralelo a este, el voltaje en la carga no va a aumentar tampoco. De esa forma, el diodo Zener permite mantener la diferencia de potencial en los terminales de la carga estable. Entonces, mientras el voltaje en la carga sea menor al voltaje Zener, el diodo no permitirá el flujo de corriente por este, y la corriente que fluye por la carga será igual a la que viene de la fuente, hasta que la diferencia potencial en la carga sea igual al voltaje Zener,
momento en el que el diodo se activa y permite el paso de corriente. Esa es una de las aplicaciones del diodo Zener como un regulador de voltaje.